finales de los 90, trabajando en una zona muy rural de Rusia como una especie de guardabosques y preservacionista de la vida silvestre. En Rusia no tenemos las mismas regulaciones y protocolos estrictos que algunos de ustedes podrían tener. Más o menos, solo andamos en cuatrimotos y reprendemos a los cazadores furtivos mientras aseguramos la seguridad de la población de ciervos y cosas así. Trabajaba en una zona rural rodeada de bosques y una naturaleza implacable. Solo tenía un colega, al que llamaremos Peter. Es corto y fácil de recordar. Peter era el típico ruso loco que hacía su propio vodka y fumaba como una chimenea. Fue mi mejor amigo durante varios años y siempre me apoyó sin importar lo que enfrentáramos en el bosque. El trabajo pagaba mal, pero tenía muchas ventajas que lo hacían valer la pena. No teníamos jefe y básicamente podíamos ir de campamento, emborracharnos y llamarlo una excursión. Admito que alguna vez engañamos a cazadores inocentes, quitándoles dinero diciendo que estaban cazando ilegalmente. Éramos corruptos, pero aún así logramos hacer algunos arrestos decentes y metimos a verdaderos cazadores furtivos tras las rejas. Pero a veces recibíamos llamadas que requerían trabajo duro. Si la gente veía animales enfermos, nos tocaba ir a asegurarnos de que no se propagara la enfermedad. Si un animal mostraba comportamiento agresivo que pudiera poner en peligro a los locales, debíamos asegurarnos de que el animal fuera eliminado. Teníamos amigos en la veterinaria local que analizaban muestras de sangre si sospechábamos de rabia u otra cosa. Un día, Peter y yo recibimos una llamada de unos locales bastante asustados. Nos dijeron que unos chicos habían ido a cazar hace un par de días pero no habían regresado. Todos creían que habían sido matados por osos o lobos. Genial. Ahora teníamos que aventurarnos en la naturaleza en busca de posibles carnívoros agresivos. Nos señalaron una dirección general y partimos en nuestras cuatrimotos. Conducimos por la zona durante unas 3 horas cuando encontramos un campamento abandonado. Era evidente que el campamento había sido destrozado por algo, probablemente un oso. Los chicos habían dejado el campamento apresuradamente, sin siquiera llevarse los rifles. Desde entonces, seguimos a pie con las armas listas, por si acaso. Encontramos el primer cadáver a unos metros del campamento. Estaba boca abajo con varias heridas profundas en la espalda. Lo que nos sorprendió fue que eran heridas punzantes profundas, algo que nunca habíamos visto en un ataque de oso o lobo. Había un camino claro que indicaba por dónde habían huido los otros chicos. Encontramos a 2 chicos en la misma área pequeña, ambos muertos con heridas similares. Uno de ellos prácticamente había sido destripado. Peter estaba visiblemente conmocionado y no paraba de sacudir la cabeza en incredulidad. Según los locales, se suponía que había 4 chicos allí, así que aún nos faltaba uno. Ambos nos asustamos mucho cuando escuchamos algo moviéndose entre los arbustos hacia nosotros. Apuntamos al alboroto y esperamos a que se revelara antes de disparar. Casi solté mi rifle cuando emergió de los arbustos densos. Era un ciervo rojo con los restos destrozados del cuarto chico atrapados en sus astas. Tenía problemas para mantener el equilibrio bajo el peso del chico, pero aún así bramaba agresivamente, como si estuviera a punto de embestirnos. Peter fue el primero en salir del shock y comenzó a dispararle al maldito ciervo. Tras una inspección más detallada, notamos que sus astas estaban desgastadas y rotas. Había puesto una cantidad excesiva de fuerza detrás de cada una de sus embestidas, rompiendo sus astas en los pobres chicos. La razón por la que el cuarto chico estaba atrapado en las astas era porque el maldito ciervo prácticamente había atravesado su caja torácica. No pudimos separar al chico de las astas, así que tuvimos que llevar la cabeza con nosotros. Fue uno de los viajes más perturbadores de vuelta a casa, con varios cadáveres atados a la parte trasera de nuestras cuatrimotos. Las autoridades locales estaban bastante enojadas con nosotros, ya que habíamos movido los cuerpos de una posible escena del crimen, pero nos dejaron ir fácilmente viendo que el asesino estaba literalmente incrustado en una de las víctimas. Ver a los padres desconsolados de esos chicos aún me atormenta.
Esa noche, pasé el rato con Peter, principalmente porque todavía estaba bastante asustado. Esa cosa no era natural, dijo en un momento. Los ciervos pueden ser agresivos y defenderse de los depredadores, sí, pero esa cosa cazó a esos chicos y los mató a todos. Los ciervos no hacen eso. Esa fue la primera vez que vislumbré las cosas espeluznantes que suceden allá afuera. En los años siguientes vi cosas profundamente insanas que solo Peter y yo sabemos. Compartiré las historias con ustedes, y espero que me crean y entiendan por qué me asusto cada vez que veo un ciervo. 1 o 2 veces al mes teníamos que hacer excursiones a la naturaleza para buscar señales de cazadores furtivos y animales enfermos y otras cosas así. Una vez decidimos ir a una zona bastante aislada porque había rumores de caza furtiva. Era un viaje muy largo, así que siempre lo posponíamos, rezando para que los cazadores furtivos fueran atacados por osos, y así no tener que hacer el largo viaje. Tuvimos que conducir unas 15 horas antes de que el terreno se volviera demasiado difícil para las cuatrimotos. Tuvimos que caminar el resto del camino, lo que significaba que teníamos que acampar. Estaba bastante inquieto cuando llegó la noche. Acampar es normal para nosotros, pero estábamos más lejos de la civilización de lo que habíamos estado antes, y el incidente anterior aún me perseguía. Peter me ofreció una botella para calmar mis nervios, pero no quería estar intoxicado en caso de que nos atacara algún ciervo demoníaco. La noche pasó sin incidentes, pero aún así no dormí mucho. Continuamos nuestra caminata hacia el supuesto punto caliente de cazadores furtivos. Llegamos, miramos alrededor, pero no encontramos nada. No parecía haber ninguna señal de actividad humana en la zona. «Malditos rumores», murmuró Peter mientras sacudía la cabeza frustrado. Normalmente deberíamos estar felices de no encontrar nada, pero esta vez estábamos solo exhaustos y de mal humor. Entonces nos sobresaltó un fuerte bramido que resonó por el bosque. ¿Qué demonios fue eso? Peter sacó su rifle y apuntó en la dirección del ruido. Aunque iba en contra de nuestros instintos, tuvimos que investigar. Llegamos a una pequeña colina que daba a un claro. En el medio del claro, un grupo de 5 ciervos estaban juntos, con las cabezas agachadas como si estuvieran pastando. Notamos que todos parecían hacer movimientos bruscos y violentos, como si intentaran golpear el suelo con sus astas. Peter disparó un tiro al aire tratando de hacerlos dispersarse. No se movieron. Si tienes algún conocimiento básico sobre la vida silvestre, sabes que los ruidos fuertes y repentinos hacen que casi cualquier animal salga corriendo. Disparamos un par de tiros más al aire, pero aún así no reaccionaron. En un pequeño momento de locura, decidimos acercarnos con calma para ver mejor qué demonios estaban haciendo. A medida que nos acercábamos, nos encontramos con el desagradable hedor de la podredumbre y la muerte. ¿Es un maldito oso?, señaló Peter al suelo frente a los ciervos. Para nuestro asombro, había un gran oso pardo adulto. Estaba en un estado de descomposición, lo que significaba que había estado muerto durante al menos 4 o 5 días. Los ciervos estaban jadeando y gimiendo mientras continuamente golpeaban el cadáver. Estaban seriamente desnutridos y exhaustos. El cuerpo del oso estaba completamente destrozado, excepto la cabeza, que por alguna razón habían dejado completamente intacta. Nos quedamos congelados en el suelo mientras observábamos esta horrible escena desarrollarse. ¿Cómo demonios derribaron a un oso? ¿Cómo es esto posible?, le pregunté a Peter. Él sacudió la cabeza incrédulo mientras levantaba su rifle y disparaba a uno de los ciervos. Luego explicó que quería una muestra de sangre. Tan pronto como el ciervo cayó al suelo, los otros dejaron de hacer lo que estaban haciendo y simplemente se volvieron a mirarnos. Estaban cubiertos de sangre podrida y trozos de carne. No cargaron ni mostraron comportamiento agresivo, solo nos miraron sin pestañear ni parpadear. Peter había cambiado de opinión sobre la muestra de sangre en ese momento y simplemente comenzó a retroceder lentamente.
Lo seguí y levanté mi rifle por si acaso. Cuando llegamos a la colina, reanudaron su ataque una vez más, sin prestarnos atención en absoluto. Estábamos completamente acabados en este punto. No montamos campamento esa noche y simplemente caminamos a paso ligero hasta llegar a nuestras cuatrimotos. Ninguno de nosotros pronunció una palabra en todo el viaje de vuelta a casa, excepto por el ocasional gruñido. Esa experiencia realmente afectó a Peter. Le tomó un par de semanas antes de volver al bosque conmigo. Estaba completamente convencido de que los ciervos estaban siendo manipulados por una bruja o algo así, lo cual no estoy seguro de creer. No tengo mucha fe en brujas y esas cosas. Solo creo que la naturaleza es mucho más impredecible de lo que creemos. Nos hemos alejado demasiado de la verdadera naturaleza cruda porque elegimos vivir en ciudades. Así que probablemente hemos olvidado lo aterradora e impredecible que puede ser. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar con esos ciervos. Todavía no tengo una explicación. Un día recibimos una llamada de las autoridades locales. Aparentemente, un anciano que vivía solo en una cabaña remota no había sido visto en un tiempo. Querían que los lleváramos a la cabaña, ya que no estaban acostumbrados a terrenos que no fueran calles pavimentadas. Los llevamos hasta la cabaña y estacionamos a unos pocos metros de la puerta principal. Era evidente que algo había sucedido. La puerta estaba completamente arrancada de sus bisagras y la cabaña estaba vacía. Los oficiales nos pidieron que los ayudáramos en su búsqueda y aceptamos. La teoría inicial era que lo había llevado un oso, lo cual parecía bastante plausible considerando la maldita puerta. Nos separamos y seguimos cualquier rastro que pudiéramos encontrar. Pasó aproximadamente media hora antes de que uno de los oficiales reportara algo. Sonaba un poco afectado, pero nos dio direcciones detalladas hacia dónde estaba. No nos dijo qué había encontrado, solo dijo, ustedes querrán ver esto por ustedes mismos. Cuando llegamos a él, no estaba claro qué había encontrado, ya que nada parecía fuera de lugar. No había ramas rotas, ni rastro, ni nada. Simplemente señaló hacia arriba, hacia un árbol grande. Colgado sobre una de las ramas más altas, había un ciervo recién muerto. Esto era ciertamente extraño, pero aún no entendíamos qué tenía que ver esto con el caso. Luego notamos algo aún más extraño. Más arriba en el árbol, había un cadáver de oso. Algo había matado a un oso, y luego lo había colocado en el árbol. Sé que los leopardos y otros grandes felinos hacen esto para consumirlo después, pero no hay leopardos o tigres en este lugar. Los oficiales parecían incómodos y miraban nerviosos por encima de sus hombros. Desde entonces, nos quedamos juntos como grupo y buscamos durante un par de horas más antes de encontrarlo en nuestro camino de regreso. Pasamos de nuevo por el árbol y el ciervo había desaparecido, dejando solo algunas ramas sangrientas atrás. Aceleramos el paso y salimos de allí sin mirar atrás. Hubo un invierno en el que tuvimos un incidente bastante horrible, como probablemente esperarías. Los inviernos pueden ser bastante duros con toneladas de nieve y menos 40 grados Celsius. Si alguien desaparece, se presume muerto de inmediato porque es imposible mantener la temperatura corporal durante largos periodos sin estar adecuadamente equipado. Y cuando desaparece un niño, es lo peor. La policía nuevamente solicitó nuestra ayuda porque una madre había reportado la desaparición de su hija de 6 años. La idea de pasar horas en el frío cortante no era bienvenida, pero no podíamos simplemente ignorar la desaparición de un niño. La madre había dejado que sus hijos jugaran afuera cuando uno de ellos simplemente comenzó a correr hacia la línea de árboles. Habían estado allí por un tiempo llamando a su nombre, pero simplemente no pudieron encontrarla. Fue entonces cuando llamaron a la policía, quienes luego nos llamaron a nosotros. Para cuando llegamos al área de búsqueda, llevaba desaparecida alrededor de 2 horas. Seguimos un rastro que sospechábamos que era suyo. Duró mucho más de lo que un niño de esa edad debería ser capaz de correr, y luego simplemente se detuvo. No había pisadas laterales,
ni lucha, ni ningún signo de nada en absoluto. Era como si simplemente hubiera desaparecido en el acto. Examinamos las huellas para ver si había retrocedido o algo así, pero no había signos claros de doble impresión. Peter estaba visiblemente molesto y frustrado. Preguntamos a los otros niños por qué había comenzado a correr hacia el bosque. No tenían una respuesta clara, pero afirmaron que simplemente comenzó a correr sin advertencia. Los niños temblaban y lloraban, así que le pedimos a la madre que regresara a su casa mientras seguíamos buscando. Un oficial los siguió de regreso a la casa para que se sintieran más seguros. Unos 15 minutos después, otro de los oficiales recibió una llamada en su walkie-talkie. Podíamos escuchar el distintivo sonido del lamento de la madre de fondo. Habían encontrado a la niña. La habían encontrado sentada en el escalón de la puerta trasera. Estaba muerta y casi congelada completamente. Solo llevaba una chaqueta y pantalones, considerando que solo iba a jugar afuera por un rato. La madre había cerrado con llave las puertas antes de irse porque no quería que les robaran la casa mientras estaban fuera. Hasta el día de hoy, me emociono cuando pienso en ello, pero aún tengo algunas preguntas sin respuesta sobre lo que había sucedido. La solución obvia es que había regresado a casa y se congeló hasta la muerte al intentar entrar, pero aún creo que hay más. Si ella hubiera regresado, ¿cómo ninguno de sus hermanos o su madre se dio cuenta de ella? ¿Por qué no respondió a sus llamadas? ¿Cómo regresó sin dejar rastro? ¿Cómo estaba casi congelada, aunque solo llevaba desaparecida unas 4 horas? Ninguno de los vecinos había visto nada inusual, así que no había nada que investigar. La madre se culpó a sí misma y se convirtió en alcohólica. Sigo pensando en ese incidente todos los días. Por alguna razón, me afectó más que los 4 chicos que fueron destrozados.